Bueno, estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y nos acompaña en la mesa la doctora Juliana Loza y es abogada Keiko Fujimori y de Mark Vito. ¿Cómo está? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ha sido una semana complicada porque no se ha visto todavía el expediente por parte de la sala para revisar la apelación que ustedes presentaron, porque el juez Concepción Carguancho demoró, ¿no? Así es. El expediente, aduciendo de que no tenía todos los elementos de todos los procesados y por lo tanto no podía hacer esto. Ahora, pero lo que no se entiende es por qué no se tomó todas las declaraciones, se revisaron todos los procesos, ahí se dictamina pues la prisión preventiva o no, y no se está en esta angustia. O sea, es, bueno, vamos sacando a la gente, vamos metiendo adentro a la gente mientras vamos resolviendo esto. Esto como un mercado lo llevó el señor Carguancho. Y es lamentable, ¿no? Porque en este caso un plazo que el código establece de 24 horas se convirtió en un plazo de 24 días. Si la decisión del señor magistrado, más allá de la oposición que nosotros presentamos en la propia audiencia cuando él decidió adelantar el pronunciamiento para Keiko Fujimori e individualizar las resoluciones, lo mínimo que se hubiera esperado por coherencia en la decisión del señor juez era que las apelaciones sigan la misma línea, esto es, elevarlas individualmente. Lo que ha hecho es no solamente agrupar y esperar que terminen todos los pronunciamientos y que las partes fundamenten esto, sino que ha ido en contra de lo que establece la ley. Por eso es que nosotros hemos presentado una queja ante OCMA, que la hemos reiterado en 2 oportunidades, y creo que el hecho de que recién el viernes haya enviado como el expediente a la sala no lo exime que OCMA debiera de pronunciarse y no solo iniciar una investigación respecto al actuar del señor magistrado, sino imponer la sanción correspondiente, porque el Código Procesal Penal es muy claro. El artículo 278 dice que el juez deberá elevar dentro de las 24 horas bajo sanción de responsabilidad. Y en este caso argumentar que tenían que esperar porque no tenía todos los pronunciamientos, creo que en verdad ha lesionado gravemente los derechos de la señora Fujimori. Es decir, no solamente ya lleva un mes, más de un mes lleva privada de su libertad, sino que se convirtió en plazo de 24 horas en 24 días y se le privó el derecho al recurso, porque entre tanto, como usted bien indica, la resolución que le impuso la prisión preventiva por 36 meses, recién el día de hoy está ingresando a sala, y no hay todavía audiencia de apelación. Ahora, lo que pasa es que va a elevar el expediente seguro viernes, lunes, y si la sala lo ve rápido, la opinión pública va a ver esto muy mal, porque se va a resolver en un término de una semana o semana y media el caso de Keiko Fujimori, si es que se resuelve este año, ¿no? Debiera resolverse este año. Lo que corresponde, el expediente subió el viernes pasado fue elevado, se entiende que hoy está ingresando a la sala. La sala tiene un plazo muy corto, que es dentro de 5 días, debe correr traslado de todas las apelaciones y luego de eso queda habilitada para señalar fecha de audiencia. En los demás casos, en los casos normales de apelaciones que vemos con el nuevo código, porque este es un caso con el Código Procesal Penal que es muy reciente, se suelen ver entre una semana a 10 días máximo las programaciones de audiencia. Entonces, sí esperamos que se lleve a cabo de esta manera, ¿no? Yo creo que ya Keiko ha pasado 24 días innecesariamente, bueno, al día de hoy ya 27, innecesariamente sin haberse programado la audiencia. Esperamos que esta decisión sea corregida también por la Sala Penal Nacional, ¿no? ¿Qué nuevos elementos está presentando usted en su apelación cuando sea la audiencia de apelación para poder resolver este caso? ¿O está sustentándose en los mismos temas de que el arraigo? Bueno, primero vamos a hablar de la prisión preventiva, porque acá no hay proceso todavía que inculpe a Keiko Fujimori, hay una investigación en proceso. Entonces, ¿cuál es el nuevo elemento que usted ha tomado en cuenta? Nosotros en la apelación nos hemos encargado de refutar cada uno de los puntos que ha esbozado el señor magistrado. Dentro de eso, desde luego, el tema del peligro de fuga y el peligro de obstaculización ha sido los centrales, no más allá que hemos desvirtuado los elementos de convicción. Y dentro de lo que corresponde a los elementos correspondientes al peligro de fuga, de hecho, hemos refutado la argumentación que ha presentado el señor juez. Recuerda que el único criterio que tuvo en cuenta el juez para considerar que en este caso respecto a Keiko existía un peligro de fuga
no era digamos, la inexistencia de arraigo, por el contrario, dio por acreditado todos los arraigos de Keiko. Sin embargo, argumentó que como en otro caso, resolución, ¿no? Él decía efectivamente, está el arraigo, mas no me convence, por así decirlo. Sí, ¿no? Y el argumento del no convencimiento del señor juez eran cuestiones como, por ejemplo, que en otros casos del año 90 o de otros procesos relacionados al Club de la Construcción o de otros empresarios o de otros políticos a quienes se les habría dado impedimento de salida del país, habrían terminado fugados del país, ¿no? Ese ha sido el argumento, es decir, la conducta de terceras personas ajenas incluso a este proceso o al periodo en el cual se realiza este proceso han sido trasladados a Keiko Fujimori. Ese es el único argumento que esboza el señor magistrado. Y en cuanto a lo que corresponde al peligro de obstaculización, el criterio siempre se ha ceñido a un análisis político de parte del juez en lo que corresponde al chat de la botica, ¿no? Entonces esos han sido los puntos que desde luego no resiste el mayor análisis para que pudiera considerarse válidamente que existe un peligro de fuga o un peligro de obstaculización. Así es. Bueno, para informarles a todos una noticia de último minuto es que Uruguay no ha aceptado el asilo al expresidente Alan García. Así que el equipo de Sus Noticias en este momento se está dirigiendo a la residencia del embajador de Uruguay porque Alan García también debe retirarse de la residencia del embajador, pero no tiene ninguna medida en contra de él, así que podrá desplazarse libremente. Vamos a ver de qué manera actúa la Fiscalía y el juzgado del juez Concepción Carhuancho. Bueno, estas situaciones, valga el tema de la situación actual de Alan García, de que Alejandro Toledo se va, Alan García pide un asilo, son para políticos como Keiko Fujimori, tiene el arraigo. Yo creo que nadie con dos dedos de frente puede discutir el nivel de arraigo de Keiko Fujimori. Pero también podría pedir un asilo, también podría salir a decir hay una persecución política, porque es una política. El problema es cuando el juez toma decisiones políticas, el problema es cuando el fiscal toma decisiones políticas, el problema es cuando no tocan el caso Villarán y lo pasan por agüita tibia y dicen, bueno, pues ahí hay un impedimento de salida, ¿no? ¿Por qué en el caso de Keiko Fujimori sí el juez tendría que decir, bueno, un impedimento de salida del país como al señor Mark Vito y vamos a ver con una comparecencia restringida? ¿Por qué con ella sí? A ver, primero Keiko ha enfrentado esta investigación en diligencias preliminares, duró 3 años. O sea, 3 años ella ha estado enfrentando esta investigación preliminar, jamás ha pensado la posibilidad de un asilo, no ha sido una cuestión que a ella digamos, hubiera planteado siquiera en algún momento, en ningún caso. Ella decidió enfrentar esta investigación, de hecho decidió enfrentar cada una de las audiencias y sus asistencias a estas lo confirman, sabiendo incluso, porque lo veníamos reclamando, que al no estar ante un juez imparcial, la decisión no era otra que rechazar nuestros argumentos y se le iba a imponer una prisión preventiva arbitraria, ¿no? Y fue lo que sucedió. Entonces ella ha venido enfrentando esta medida y lo seguiré enfrentando. Lo que nosotros estamos solicitando es que la investigación sea desarrollada en libertad. Creo que si 3 años de preliminares lo han demostrado así y ella viene enfrentando investigaciones de todo tipo desde hace más de 18 años, entonces no había modo de que se le pueda imponer una prisión preventiva. Pese a ello, estamos acá presentes, estamos enfrentando a la justicia, tenemos mucha esperanza que esta decisión sea revertida en la instancia superior. Hemos apelado en ese sentido, hemos presentado los argumentos y sí, si es que se hubieran realizado un análisis correcto de un test de proporcionalidad, creo que a Keiko se le hubiera impuesto algún otro tipo de medida. Ella enfrentando en comparecencia simple la investigación, ella no va a salir del país, no va a rehuir, no va a fugarse. El tema es que el caso que el juez Concepción Carhuancho está siendo equilibrado, a todos los está metiendo adentro. No a todos, no a bueno, todos, no a todos, y tampoco el fiscal no a todos no a todos se les está llevando el proceso a la misma velocidad. Pero también, cuando resuelve, sí resuelve de una manera más dura, ¿no? Sí, sin lugar a duda, creo que en nuestro caso las medidas han sido muy extremas con mucho tinte político, lamentablemente. Recordemos, si no, la única declaración que hizo el señor fiscal al salir de la audiencia, si no fue otro que pedir una reflexión respecto a la situación del fiscal de la Nación. Entonces, sí, yo creo que este proceso se ha contaminado demasiado políticamente, ¿no? Ahora, ¿ustedes por qué no han presentado
o si lo han presentado, lo han hablado en el proceso sobre la politización Sí, claro. y la recusación que se hizo al juez no tuvo efecto, continuó el juez, debido a la primera resolución que sacó, donde el mismo juez Aguanay le llama la atención al juez Concepción Carguancho por la debilidad de su resolución, ¿no? Sí. De alto contenido político y de bajo contenido legal. Y que era un copia y pega, ¿no? No olvidemos que era aquí un copia y pega. Nosotros la recusación la presentamos respecto a la primera actuación del señor juez, que estaba circunscrita a su actuación al momento de dictar la detención preliminar, ¿no? Entonces se circunscribió eso. Después de ello han sucedido muchas otras afectaciones. No es una cuestión que estemos descartando. De plano, en este momento estamos enfocadas y concentradas en la apelación, que para nosotros es lo más importante, que Keiko recupere su libertad. Estamos muy concentrados en este tema, así que de momento es eso. No hemos dejado de actuar respecto a lo otro. Hemos presentado nuestras quejas a OCMA por estas decisiones que consideramos arbitrarias e incluso ilegales. Entonces, Doctora, será OCMA quien tendrá que pronunciarse. El señor Yoshiyama, Jaime Yoshiyama, no Jorge, da una declaración de que el donante verdadero era un señor, un empresario extranjero, fallecido, con lo cual ya está aceptando el tema de que hubo suplantación de personas en el caso en el cual está vinculado Keiko Fujimori. Por lo tanto, está reconociendo una falta. Esto es una estrategia de la defensa para decir, acá está la falta, para salirse del tema del lavado de activos. Primero, es un hecho que nosotros desconocíamos. Sin lugar a duda hubiéramos esperado que este reconocimiento se hubiera realizado mucho tiempo atrás. Yo creo que Keiko no merecía estar en la situación en la cual se encuentra. Si el señor Yoshiyama lo hubiera hecho antes, hubiera sido, creo que, mucho más transparente, ¿no? A mí me han preguntado por qué no hemos reconocido esto y mi respuesta ha sido ¿cómo vamos a reconocer aquello que desconocemos? Era imposible. Entiendo y así lo ha declarado en los medios el señor Yoshiyama que esto viene acompañado y lo ha reconocido. Pero por otro lado hay dos parlamentarios que se acogieron a la colaboración o a ser testigos protegidos, como Miguel Castro y el señor Reategui. Los dos parlamentarios han dicho no. Acá la lideresa de todo esto era Keiko Fujimori y sabía las cosas. Inclusive el señor Castro dijo, se desdijo, dijo de nuevo. Entonces, el señor Yoshiyama aparece con la coartada perfecta y los señores parlamentarios, porque Rolando Reategui no es una persona ajena al círculo de poder como lo ha podido ser el señor Miguel Castro. El señor Miguel Castro dice, bueno, yo era ajeno a esto. El señor Rolando Reategui era muy cercano, era del equipo. Hay que precisar, ¿no? Ahí, el único que se indica una supuesta reunión es el señor, ese es del testigo protegido número 3, que luego él mismo lo ha revelado, que es el señor Reategui. El congresista Castro no ha dado declaración en esa línea. De hecho, él ha mencionado a una tercera persona, amigo de él, que era el único que, digamos, tenía conocimiento de esta situación. No ha mencionado a la señora Fujimori. Lo que el testigo protegido número 3, que es el congresista Reategui, él mismo lo ha reconocido, habla de una supuesta reunión en la cual se le habría informado de estos supuestos aportes. No dice más, es un hecho que ni siquiera está corroborado. Es más, nosotros en la propia audiencia y ya luego en el proceso hemos evidenciado mentiras que hay en la declaración del testigo protegido número 3, que luego han querido, digamos, guardar cierta coherencia en dar declaraciones ampliatorias, pero que igual incurren nuevamente, no en errores, porque uno se puede equivocar, pero aquí lo que hay es más allá de un error. Aquí lo que nosotros hemos evidenciado son hechos falsos, que lo único que pretenden es, digamos, armar una narrativa que pudiera parecer coherente cuando no la es. Entonces, respecto a Keiko no hay una sindicación directa y lo que no existe hasta esta fecha es una corroboración. Pero su defensa aduce Keiko Fujimori, si bien era líder política, más no tenía un conocimiento de la estructura y manejo del financiamiento. Sí. Es que no le correspondía, no le correspondía. O sea, pero hay una responsabilidad. Si yo soy el líder, tengo una responsabilidad. Y soy el líder de este medio de comunicación, hay una responsabilidad. Por eso a veces ponen una plaqueta que dice este medio no se responsabiliza. Claro, pero no necesariamente, por ejemplo, tú sabes
de dónde salió el dinero para comprar el foco que tenemos como la aquí. autoría mediata, eso es lo que usted se refiere. No, es que una cosa es que tú puedas tener, digamos, cierto liderazgo en este equipo, pero no por ello sabes quién compró el foco, de dónde sacó el dinero para el foco, cuánto pagó por el foco. El tema es que eran millones, doctora. No, te estoy planteando un ejemplo, pero es que claro, es lo mismo. O sea, el día a día de Keiko en campaña no era otro que estar en mítines, que estar en charlas, que estar en entrevistas, que estar en debates. Es la función que tiene un líder político candidato. O sea, ¿quién era Keiko en campaña 2010-2011? Era la candidata presidencial. Y esa era la labor. O sea, habían otras personas que estaban encargadas del tema financiero. Y en este caso, el propio señor Yoshiyama lo ha reconocido, que era la única persona quien tenía conocimiento de, primero, que había recibido este dinero, y segundo, de haber hecho los aportes simulados, ¿no? Claro. A través de su sobrino. Entonces, eran las dos personas que tenían conocimiento de esto, e incluso ha pedido disculpas para con Keiko de que, bueno, que le haya conllevado esta situación, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. También tenemos el caso de su esposo, el señor Mark Vito. El señor Mark Vito no es de Fuerza Popular y no está siendo juzgado también en un caso en el cual no debería estar vinculado. Ese es un hecho, en verdad, que debe llamarnos a la atención y reflexión, ¿no? Cuando en marzo del año 2016 se inicia la investigación preliminar para Mark Vito, la única imputación en contra de él era que se le debiera de investigar porque es esposo de Keiko Fujimori. Y en base a una nota periodística que daba cuenta de la adquisición de parte de él de 2 lotes de terreno en La Chutana, en Chilca. Y en base a ello se le investiga. Mark presenta en agosto del año 2016 toda la documentación que acredita la procedencia de su patrimonio para la adquisición de estos terrenos y la propiedad de estos terrenos en sí. Pasa el tiempo, Mark no tiene ninguna relación con el partido, ninguna relación con la campaña presidencial. Se desenlaza todo esto este año y como Mark no tiene, entonces se forza para pretender mantenerlo en la investigación, y ahora se dice que él habría ocultado la adquisición de un terreno en Cieneguilla, lo cual es falso, porque Mark Vito no llegó a concluir el proceso de adquisición. O sea, él nunca compró un terreno en Cieneguilla, nunca fue propietario de un terreno en Cieneguilla, nunca se le trasladó la posesión de un terreno en Cieneguilla, es decir, nunca adquirió un terreno en Cieneguilla. ¿Por qué? Porque en julio del año 2015, esto es un año antes de que él vaya a declarar a la Fiscalía, donde según el fiscal él mintió y ocultó esta información, un año antes él había cedido su posesión de uso contractual, es decir, él no llegó a concluir el proceso de compra. Él inició, sí, un proceso de compra, pero no lo terminó. Quien terminó siendo propietario, porque se le cedió digamos, la posesión contractual, fue una tercera persona. Entonces, mal se hace allí decir que uno ocultado, 2 que sea el propietario cuando no lo es, y la documentación la tiene desde junio de este año. Entonces, no entendemos por qué no la quieren ver. Y entonces él termina involucrado en este proceso, ya no solo por ser esposo de Keiko Fujimori, sino que ahora se le dice que habría ocultado información cuando no lo es. Y él no tiene relación alguna con la campaña. El tema de la resolución del juez pone el impedimento de la salida del país no por esto, porque igualito, es un proceso que sigue, simplemente porque dice se va a hacer peritajes, ese tipo de cosas. Pero imagínese tener... Pero por último, no es una... No le han puesto la prisión preventiva, sí, ¿no? Pero igual no, o sea, mantener a una persona por 3 años impedida de salir, ¿y cuál es la justificación? Que se van a hacer diligencias. Y veamos, ¿qué diligencias? Un peritaje. ¿Acaso se requiere a Mark Vito? Mark Vito va a estar trabajando todos los días de la mano con este señor perito, cuando esa no es una labor del imputado, sino el imputado nombra a un perito. Y será el perito de parte quien haga la pericia de parte de él, y el perito de oficio tendrá que hacer la propia, con documentación que el señor Mark Vito ya presentó. Nos han pedido nueva documentación que la vamos a entregar en estos días. Entonces no entendemos a razón de que 3 años. Se dice también para que se le tome su declaración ampliatoria. Él ya declaró en agosto, va a volver a ir. Pero eso al final, por exceso o por defecto, pero al final eso se puede corregir según va desarrollándose el proceso, ¿no? Al final una orden de impedimento de salir del país no es una medida tan drástica, es una comparecencia restringida con una restricción de viaje que puede salir si es que el señor pide un permiso a la sala. Pero igual está limitando el derecho de la libertad de tránsito, ¿no? Creo que un impedimento de salida del país se impone allí donde
se requiere de manera indispensable la participación y presencia del imputado en un acto de investigación, y en este caso no lo hay. Yo creo que los magistrados debieran de imponer las medidas cuando siempre resulten proporcionales. Claro, lo que están relacionando es que de estos ingresos supuestamente por parte del lavado de activos, el señor Mark Brito también se ha beneficiado y ha lavado el dinero. Lamentablemente sí. O sea, ahora, como Mark no tiene nada que ver con la campaña, no han encontrado otro motivo sino que establecer que parte del dinero de campaña habría servido para las adquisiciones que realizó el señor Mark Brito, cuando ello no es así. Él ha acreditado que el dinero que le sirvió para adquirir estas propiedades fue de su patrimonio, que viene de hace mucho tiempo atrás, en que incluso está acreditado con todas sus boletas de trabajo, todas las boletas que él ha recibido de ingresos bancarios, incluso todos bancarizados, y lo ha presentado a la Fiscalía, pero pese a ello no lo aceptan. De hecho, la resolución que impone el impedimento de salida del país, la única conclusión que a nosotros nos llevó es como que si no hubiéramos estado ese día en la audiencia. Doctora, ¿usted ve una persecución política? Yo creo que este proceso se ha politizado demasiado. A mí me llamó mucho la atención que mucha de la argumentación de parte del señor fiscal y mucha de la argumentación del señor juez en la resolución de prisión preventiva para con Keiko Fujimori ha tenido un matiz altamente político. Ahora, lamentablemente, Keiko Fujimori siendo política, bueno, no vamos a calificarla como política, pero han hecho lo que han querido con las finanzas del partido. Ese es el problema. Al margen de que eso no esté tipificado en el Código Penal, sino sea una sanción, una falta en el manejo de las finanzas del partido político y el financiamiento de campaña, ¿cómo tenemos líderes políticos a los cuales se les pasa esto? Que además es un problema transversal de nuestra política. Sin duda, sin duda. Yo pudiera aceptar ese tipo de razonamientos cuando hubiera alguna prueba que pudiera acreditar lo contrario, ¿no? En este caso no la hay. Para con Keiko no existe, solamente existe la mera referencia o el mero dicho de un testigo protegido que ni siquiera es coherente en su narrativa y que por el contrario ha demostrado muchas contradicciones. ¿Y por qué actúa así el señor Reategui? ¿Qué incentivo puede tener el señor Reategui si siempre ha tenido el incentivo de estar cerca al fujimorismo, ser un defensor acérrimo del plan económico propuesto por el fujimorismo, un defensor de la libre empresa? ¿Cuál es el incentivo que tiene él para mentir? ¿Simplemente su libertad? Yo no voy a especular al respecto, pero sí me llama poderosamente la atención la actitud que ha tomado y sobre todo la narrativa que ha dado en sus declaraciones, que no son coherentes entre sí, ¿no? Entonces, por el contrario, él en su exposición lo que él ha reconocido es que él habría realizado aportes simulados. Entiendo serán las autoridades correspondientes las que tendrán el pronunciamiento en ese caso. Pero el problema es que él es el que machaca, pues él es el que le da el insumo principal, aduciendo de que primero está la verdad y su familia antes que el partido. Entonces también está diciendo que su familia ha sido hasta cierto punto coaccionada por la Fiscalía para que él pueda decir las cosas, ¿no? Bueno, su familia está siendo investigada, ¿no? Y él, después de que su familia la involucran en esta investigación, es que él da esta declaración. Entonces, sí tendríamos que analizar en su momento, y eso es uno de los puntos que nosotros estamos, digamos, teniendo como línea de trabajo también, es analizar la credibilidad y legitimidad de este señor para dar la declaración como testigo protegido. Para empezar, si es que es un testigo protegido, tendría o calzaría en alguna otra figura jurídica, ¿no? Ahora, ¿cree que también hay una presión de la opinión pública con respecto a que un alto índice de la población, según los sondeos, apoyan al juez Concepción Carhuancho como un moralizador de nuestra clase política? En primer lugar, creo que las encuestas no debieran de guiar el devenir de la decisión de un juez. Y tampoco deben de estos servir para poder inflar egos que pretendan, en este caso, tomar decisiones que muchas veces lo que está en cuestión no es el titular o la portada de un diario. Yo creo que sí. El problema es que sí se toman decisiones en este país en base a la portada. Por eso digo que no debería ser así, ¿no? Yo creo que cualquier magistrado no debe tomar sus decisiones en base a los titulares o portadas de un diario, sino en base a lo que obra en una carpeta fiscal o en una carpeta judicial.
Ahí es el único pronunciamiento que ellos deben de tener, no en base al que dirá determinado medio de comunicación o no, porque se imagina usted si es que un juez termina siempre decidiendo en base al titular de un diario, creo que no tendríamos sentido de debido proceso y no tendríamos justicia allí, ¿no? Si vamos a terminar juzgados en base a lo que se denominan los juicios paralelos, que son los juicios que en verdad ahondan en base a la opinión pública, a la opinión social, o en este caso a los medios de comunicación, pues estaríamos mal encaminados como país. Para terminar, esta intervención al estudio ORE, ¿siente que es una violación al hecho de que ustedes como abogados tienen una reserva sobre sus defendidos, sobre sus patrocinados? ¿Tiene un temor en este momento usted sobre las medidas que puede hacer el Poder Judicial? Temor no, preocupación sí. No por una cuestión personal, sino una preocupación de cómo se está desarrollando este proceso. Yo no dejo de denunciar y no voy a parar de hacerlo, de evidenciar cada una de las arbitrariedades y afectaciones al debido proceso que se vienen presentando en este caso. Lo del allanamiento e incautación en el estudio de abogados sin duda alguna merece un reproche, ha merecido de hecho el reproche y el pronunciamiento de algunos colegios de abogados y de muchos abogados en sí, porque creo que ya se ha pasado la línea en este caso de los actos de investigación. No era correcto hacer desde mi punto de vista lo que en este caso se ha realizado, creo que es una manifestación abusiva de lo que aquí se viene produciendo, y en mi caso yo sigo defendiendo, voy a seguir defendiendo a la familia Fujimori, considero que estoy en lo correcto. Me han preguntado, si, como tú en este caso, si es que eso yo lo temo o me intimida, de ninguna manera. Por el contrario, me da más fuerzas para seguir adelante, denunciando y reclamando que en este caso no se sigan afectando los derechos no solo de Keiko, sino de la familia en sí. Yo creo que ya en este caso la familia Fujimori está padeciendo muchas arbitrariedades y abusos de parte del sistema. Esperemos que esto sea corregido en instancias superiores vía la apelación que hemos presentado. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, ya saben, no piensen mal, porque yo hice la consulta en estos días sobre el tiempo que toma una sala para resolver este tipo de cosas, y entre 3 y 5 días ya se tiene el documento para que la sala, o sea, ya está la resolución. Son muy rápidos porque es una revisión de causa. Así es. ¿No? Entonces, veamos, y es importante que se respete una vez más el debido proceso. No aplaudimos absolutamente nada, lo que esperamos es que se haga justicia. Acaba de decidir el gobierno uruguayo no dar el asilo a Alan García, es una decisión soberana y por lo tanto respeta el derecho internacional de haberlo aceptado o no haberlo aceptado. Decisión del gobierno uruguayo, así como el expresidente Alan García también tuvo la oportunidad de solicitarlo. Una preguntita, doctora, porque no voy a tener más abogados el día de hoy. Sobre este caso, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Él ya no ha recibido el asilo, tiene que salir de la residencia, pero tampoco no tiene absolutamente ningún impedimento para circular por la ciudad. Es un ciudadano y como puede ir a nosotros. otra embajada si es que desea. No hay ninguna asilo. restricción en contra del señor presidente García, así que él puede transitar como cualquiera de nosotros. Así es. ¿Y en cuánto tiempo? Porque tampoco, esto era una investigación preliminar, tampoco están en la etapa para solicitar una prisión preventiva. Claro, no. La prisión preventiva solamente se solicita cuando luego de que se haya formalizado una investigación preparatoria. En diligencias preliminares hay otro tipo de medidas como la detención preliminar, por ejemplo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que a Keiko se le dio una detención preliminar por 10 días que luego logramos que sea revertida y declarada nula, cuando estábamos en diligencias preliminares todavía. Ok, bueno, le hemos robado esta información a la doctora. Nos informan que Alan García ya habría salido de la Embajada de Uruguay. Y vamos a ver, corrió un rumor también, mismo ministro de Justicia moviendo rumores, no creo que el ministro de Justicia deba hacer eso, pero estaba hablando sobre una posibilidad de pedido a la Embajada de Costa Rica. Y Alan García tendrá buenas fuentes en Uruguay y seguro que ha estado enterado algunos días antes sobre la medida
que tomar. Y le repetimos, Alan García no ha recibido el asilo por parte del gobierno uruguayo, con lo cual Alan García está circulando libremente por la ciudad de Lima o del país, porque tiene impedimento de salir del país, más no restricciones de otro tipo. Le agradecemos a la doctora Yulena Loza, abogada de Keiko Fujimori y de Mark Vito, y también le agradecemos siempre por tener la disposición de conversar con los medios de comunicación. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en UCI Noticias.